En primer lugar, la primera experiencia que queríamos compartir y que seguramente ya el equipo que estuvo recorriendo los territorios debe haber estado en contacto con lo que han hecho otros compañeros y compañeras en relación con el dispositivo del programa de fortalecimiento de lectura, escritura y oralidad. Este año, la primera, desde la dirección de secundaria se empezó a implementar dos dispositivos, uno el programa de lectura, escritura y oralidad y el otro en matemática. En el caso de lectura, escritura y oralidad, nosotros, además de enviar el dispositivo, el documento que tiene que ver con la implementación de las prácticas de lectura en nivel secundario de primero a sexto, se implementó un dispositivo irrenunciable, 3 libros que se van a leer por año de manera colectiva, al que después se le van a ir agregando distintos itinerarios en función de cada escuela, más la producción de 2 géneros discursivos de escritura y uno vinculado a la oralidad. Ese programa tiene, por lo menos en una primera etapa, una fecha de implementación hasta el 2027. Este primer dispositivo es una experiencia piloto. Estuvimos trabajando ahí codo a codo con las y los colegas de tercero y quinto. Y aparecieron, bueno, experiencias de todo tipo, pero sobre todo lo que a mí me interesaba recuperar, pero es un poco lo que nos interesaba recuperar a todo el equipo de TR de práctica del lenguaje de secundaria, es la importancia de ese encuentro, del encuentro situado, de ir a las escuelas, de poder pensar en propuestas que tengan además la posibilidad de ser repensadas en función de cada contexto y las condiciones particulares en las que se van a llevar a cabo. Nos interesaba era plantear algunas propuestas en conjunto, trabajamos en pareja pedagógica, entramos en algunas instancias al aula siempre con la anuencia del docente a cargo, no era obligatorio, pero en general todos los docentes estuvieron dispuestos a trabajar en pareja pedagógica. Y lo que más nos parece que es interesante destacar es que algunas cuestiones se empezaron a mover. Yo quería recuperar algo de esto de lo que estoy hablando de una manera más concreta para ver de qué forma la posibilidad de estas conversaciones también impactan en estas prácticas de enseñanza que a veces uno entiende, se han cristalizado o aparecen como pegadas a formas y a enfoques que no corresponden o que no tienen que ver con lo que planteamos en los diseños curriculares. Para ello tomo dos experiencias, una en la Escuela 35 de Wilde. Nosotros las compañeras, las colegas de prácticas de lenguaje de inicial y primaria saben de lo que estoy hablando. Uno de los pilares de nuestra área es la formación de lectores y lectoras. Nuestro objetivo, y de hecho el propósito de las prácticas de lenguaje, más allá de enseñar literatura, que ha sido una de las tradiciones de la escuela secundaria, se propone formar lectores y lectoras. Y para eso hay cantidad de bibliografía crítica, teórica y pedagógica sobre las estrategias didácticas a usar. Él dice, una de las lecturas en las que se habilitó esto es la lectura del cuento ómnibus de Cortázar. Dice, a mi entender, la clase se dio donde se dio la mejor dinámica. Al igual que en las clases anteriores, repuse con ellos lo que habíamos trabajado en todas las clases sobre Cortázar, pero más allá de las orientaciones anteriores, esta vez al finalizar la lectura pudimos tener un debate propiamente. Creo que ayudó el hecho de que fui más desprejuiciado con la interpretación. Antes de empezar les conté que al leer el relato me quedé con la sensación de duda sobre el final, lo cual fue cierto. Y que les quería preguntar a ellos qué entendían. Entiendo que pararme en ese lugar del no saber abrió la posibilidad de un diálogo más genuino. No podemos reconstruir todo el registro de lectura de esa experiencia donde los chicos hablaron de Cortázar, dieron cantidad de interpretaciones muy interesantes sobre el texto que dejó sorprendido gratamente al profesor y que nos planteó la necesidad de empezar a correrse de estas formas de encarar la lectura para pensar otros caminos posibles.
El otro ejemplo, quizás lo podemos ver, dura un minuto. Quizás el otro que viene, a ver si está, que es la primera tiene el link donde la que sigue, así vamos, le dice el vestido de terciopelo antes de cliquear. Es un ejemplo en una escuela de Lomas de Zamora, un tercer año que para la colega era muy difícil, nos decía que los chicos no leían, que no escribían, que les costaba muchísimo, tenían que hacer una reseña crítica y bueno, le propusimos, acordamos hacer una escritura colectiva a través de la docente, una estrategia didáctica que en secundaria prácticamente no existe, cuesta mucho instalar. A partir de ahí los chicos empezaron a participar, escribieron entre todos una reseña y produjeron un comentario audiovisual sobre uno de los cuentos que tenían que leer, que es el cuento de Silvino Campo, El vestido de terciopelo. Les gustaba mucho abrir esas lecturas. Así que en principio le propuse a Andrea Sasaki, que me puso la oreja para decirle por qué no hacemos un club de lectura, un club dedicado, abierto a docentes de lengua, pero también a bibliotecarios y a quien se quiera sumar al territorio. Y tanto Andrea como Gabriel como Alejandra estuvieron muy permeables a la propuesta y empezamos ya por mayo un club de lectura. Si querés vamos pasando rápido para que se vea un poquito. Ya tuvimos 4 encuentros a partir de itinerarios compartidos en los que además de trabajar algunos relatos breves, incluimos las producciones de identidades bonaerenses. Nos parecía que era importante difundir la colección, así que cada uno de estos itinerarios dialoga con alguna obra de identidades. En la segunda parte del año, además de los encuentros de lectura, pudimos armar también encuentros con invitados, invitadas, y tuvimos en agosto un encuentro de poesía precioso con 3 poetas actuales, Gabriela Rakowski, Daniela Ginsky y Maru Beresniak. En septiembre contamos con Norma Huidobro para hablar del charlar sobre policial, y ahora el último, entiendo este año porque nos está pasando el tiempo por encima, vamos a hacer un encuentro sobre cine de terror argentino contemporáneo en diálogo con la literatura y viene a hablar de cine un especialista del grupo Grite de la Facultad de Filosofía y Letras que investiga sobre el terror. Así que en este último periodo estuvimos viendo películas como Historia del Oculto, Cuando acecha la maldad, Resurrección y Legiones, y vamos a charlar tanto sobre la posibilidad de, sobre esos recorridos, pero también sobre los diálogos que se establece hoy entre el cine de terror, la literatura de terror y la colección que llegó a las escuelas sobre identidades, porque varias de las obras que aparecen ahí, como por ejemplo los relatos de Diego Mucio, de Mariana Enríquez, de Samantha Schweblin, dialogan muy bien con algunas de estas películas. Bueno, cierro todo. Bueno, yo soy Gabriela Domínguez, soy formadora nuevita de Fisicoquímica de la región 2 y bueno, voy a presentar una experiencia que es un acompañamiento de una docente en particular que surge, surge a partir del taller de formación de febrero, donde estábamos trabajando la enseñanza basada en contexto. Y bueno, primero que me encuentro con un aula heterogénea, ¿no? Donde tengo docentes que por ahí no tienen ni herramientas para su contenido disciplinar, presentarlo contextualizado en situaciones de la realidad, o en situaciones ambientales, en algún tipo de situación, lamentablemente. Y sí había una docente muy formada, que de hecho hizo un montón ya de cursos del CIE, que tiene postítulo y todo, que presenta una secuencia didáctica sobre el dengue, o sea, vinculando los contenidos de segundo año de biología con el contexto utilizado era justamente la situación epidemiológica que se vivía. Bueno, consulto tanto con Liliana, mi coordinadora, como con Gabriel, así la posibilidad de hacer algo en relación a investigar y me dieron el ok y me apoyaron, así que seguimos para adelante. Lo primero es ampliar un poco la mirada. Hay algo que a mí me preocupa, que es esto que decía de los docentes con pocas herramientas para contextualizar sus contenidos, que es un poco las representaciones sociales de cada uno de los temas que se presentan y
y en la disciplina con la que se trabaja también. Entonces el primer buceo de bibliografía fue ir a buscar sobre este tema y me encontré con un trabajo de Garelli que se analizaban las representaciones sociales del dengue en distintos contextos epidemiológicos. Era un trabajo que se hacía sobre docentes del CIE de La Plata. Digo, o sea, hay cosas ahí que yo me voy enterando que pasan en los CIEs que están muy buenas. Y bueno, pensamos en llevar al aula la secuencia didáctica ampliada de esta docente con una pequeña indagación sobre las representaciones sociales, exploratoria, por asociación de palabras, y nos encontramos justamente lo que es el discurso hegemónico. Porque a diferencia de las ideas previas, las concepciones alternativas que están ancladas en un individuo y uno analiza el contenido disciplinar que tiene ese individuo, la idea de las representaciones sociales es poner en un contexto social, para la redundancia, cultural, contraponerlo con los discursos que circulan, en este caso sobre todo los discursos de prevención del dengue, que es como que el dengue existe, es un mosquito que nos enferma, hay que descacharrar. Y ahí termina la problemática, que sabemos que es mucho más amplia y que toca incluso los ribetes del modelo agroindustrial argentino, porque si uno superpone el mapa donde hay fumigación con agroquímicos, se superpone con el mapa donde llegó el dengue. Esto lo sabía la docente, lo habíamos hablado en febrero, esto iba a ser parte de la unidad. Ahí me encuentro con algo que a mí me generaba la contradicción de si era poner el carro delante de los caballos, buscar a dónde presentar eso, pero la verdad es que era necesario porque era un trabajo extra para esta docente, que es directora de una escuela municipal, que tiene un montón de horas de secundaria, que tiene familia a cargo, niños chicos, era como que era necesario. Y bueno, me ayudó un poquito Sergio a buscar, decía Avellaneda, a buscar distintos lugares. Dimos con las primeras jornadas de educación agropecuaria y ambiental de FAUBA que se hicieron la semana pasada. Julieta Venegas Vázquez, la docente, presentó su proyecto y algo que a ella le preguntaron, y no, les preguntaban a toda la gente que presentaba, era cuál era su experiencia haciendo estas unidades didácticas que se iban de la disciplina hacia lo ambiental o a veces proyectos más amplios, y en general eran experiencias de mucha soledad, ¿no? Porque están como fuera de lo institucional tradicional. La verdad que la docente dijo que había estado acompañada por el CIE y eso es como, me parece, algo viola. Y bueno, puse su punto de llegada, pero abre nuevas inquietudes. Por un lado, la posibilidad de tener otras estrategias de llegada a los docentes, algunas cosas que hemos hablado alguna vez con Liliana, que supe que hacían las chicas de ESI, de tener una comunidad de pares, ¿no? O sea, seguirse durante el año los docentes, a ver qué hacen con esas producciones, las llevan al aula, no las llevan al aula, lo que sale de los talleres, que por ahí puede hacer un efecto multiplicador, por ahí con menos cantidad de docentes tener más impacto. Por otro lado, la información, por lo menos en mi área, que tenemos una tradición cientificista de siglos, ¿no? De físico-química, ciencias naturales, les decía a partir de eso que los docentes tienen muy poco bagaje para contextualizar sus conocimientos y me parece que sería muy útil darle a la divulgación científica y ambiental, muy interesante en eso el documento que nos han mandado así con la propuesta de hacer charlas y todo. Y también me parece que sería interesante para tomar la posibilidad de que se publiquen los productos de los talleres. Muchos docentes producen secuencias didácticas o textos de divulgación o secuencias de planificación que son muy buenos y creo que sería, por un lado, un estímulo para que lo tomen con el doble de seriedad, para que tengan un pequeño antecedente, y también sería una propaganda para el CIE, como decir, mirá todo lo que se produce en estos talleres, mirá qué útiles que son. Y además por el hecho de que el caminito hacia girar por ahí el modelo didáctico de lo que uno aprendió necesita a veces experiencias terminadas que uno pueda decir, ah, mira, a ver, voy a probar esta secuencia, la voy a adaptar. No que todo tiene que ser total creación desde cero del docente. Entonces, en ese sentido, me parece que sería viola. Y lo último, la investigación, me parece que esto de las representaciones sociales para mí es importante. Y comento como anécdota, hice una pequeñísima indagación por asociación de palabras con los docentes que en 2 cohortes, igual eran poquitos, una docena, cursaron el taller de soberanía energética. ¿Qué pensás cuando pensás en energía? Venían a cursar soberanía energética, el título del taller. Palabras de física.
las definiciones de física. Y esos son la franjita de docentes que tienen la intención de ampliar su horizonte, la intención de venir a un taller con un título político como es soberanía energética, y sin embargo siguen parados ahí. Me parece que investigar, indagar sobre eso, publicitarlo, problematizarlo y construir una... Mi nombre es María Laura Lobriza, Juan Frías. Yo pertenezco al equipo de inglés, Juan al equipo de filosofía. Más cerquita, Lau. Y esta propuesta, este ciclo de encuentros, surge como una idea innovadora para nosotros, una propuesta de articulación para demostrar que es posible, ¿no? Justamente mezclar estas áreas, estas disciplinas, así como también antes decía con Andrea, que ya estamos hablando para el año que viene. No la veo ahora, Andrea, la perdí. Ahí. Bueno, en principio, espera, quiero detenerme un segundo en el título. Es una introducción a la filosofía con niños y niñas en inglés y en inglés, ¿no? Le pusimos este nombre de introducción justamente porque es un programa muy amplio, muy complejo, del cual Juan ahora va a brevemente dar una introducción también. Pero bueno, es justamente adentrarnos. De hecho, no traje el librito que Juan me dio para estudiar, porque yo tuve que estudiar, ¿no? También para poder adentrarme en ese programa y poder llevarlo al área de inglés. Bueno, Juan ahora... Queríamos conversar un ratito, pero la idea era cruzar áreas y en todo caso llevar adelante nosotros una experiencia que muchas veces le pedimos a los docentes que hagan en la escuela y que bueno, que nos cuesta a veces mostrar, digamos, cómo in situ articulamos áreas diferentes y además que tienen supuestos diferentes, que tienen metodologías diferentes, que por ser personas diferentes tenemos estilos diferentes, aunque no se reduce a la cuestión personal, pero el hecho de hecho, yo sé poco inglés, Laura no tiene el título de filosofía, tiene muchas inquietudes filosóficas, pero digamos, no tenemos conocimientos del área, yo me entero de un montón de cosas, ella se entera de otras, y articular, digamos, ver cómo podemos hacerlo nosotros, bueno, me pareció interesante. En parte también, en mi caso, porque en el caso de filosofía tenemos pocas posibilidades de llevar adelante, o en mi caso, en algunos distritos me cuesta conseguir mesas de acompañamiento, tenemos 2 horas en la escuela secundaria en el último año, y bueno, de alguna manera también nosotros somos invitados como integrantes de la formación permanente a proponer experiencias que se corran un poquito de las más estándar, de las más oficiales, digamos, y bueno, pensamos en algo ad hoc, en algo de un ensamble, una especie de híbrido, en 2 áreas que en principio tienen poco que ver, pero que finalmente sí tienen mucho que ver. Y como dijo Laura, pensamos en una presentación de un programa, no es la filosofía, pero es un programa muy interesante, muy importante, es una filosofía muy interesante. Es un programa que no se reduce a una metodología, que no se reduce digamos, a unas técnicas de enseñanza particulares, sino que supuso en su momento, en la década del 70 en Estados Unidos, con un filósofo, un pedagogo, Matthew Lehman, que tomó como referente a John Dewey, un pedagogo norteamericano, que de alguna manera la propuesta que quiso implementar y que todavía tiene mucha vigencia porque fue expandida en muchos países del mundo, no era simplemente una metodología interesante, innovadora, una dinámica más, sino que pretendía transformar radicalmente las aulas y la educación, digamos, convertir las aulas en comunidad de investigación científica, en comunidades de indagación filosófica, en comunidades de creación artística y en definitiva, digamos, volver a pensar lo que llamamos y lo que entendemos por educación. Entonces, decía Laura, cómo presentar un universo infinito de cuestiones que involucran el aula, pero también cuestiones filosóficas en una experiencia acotada. Bueno, costó mucho armar, digamos, un dispositivo para ofertarlo prácticamente, porque tuvimos que hacer una apoyado, digamos, por nuestros directores y directoras. Tuvimos que
conversar con el cuerpo de inspectores, tuvimos idas y vueltas, tuvimos encuentros con, digamos, con gente de educación de acá del distrito. Como pasan estas cosas, no se llegan a concretar inmediatamente, concretar es muy difícil este tipo de acciones, pero finalmente salimos con un ciclo de encuentros híbrido que articula dos disciplinas, dos CIEs y dos modalidades, digamos, presencial y virtual. Estamos llevándolo a cabo, estamos divirtiéndonos también en parte porque implica, bueno, en poco tiempo proponer una serie de dinámicas que implican una presentación de la filosofía, pero también una modificación de las... Tenemos 2 o 3 unidades, así que no hay mucho más. Tenemos poco tiempo, pero bueno, es una propuesta que nos resulta interesante, nos resulta desafiante también. Yo tengo que aprender, digamos, por momentos entiendo que no hay que hablar de traducción, hay un montón de cosas que ocurren en otras áreas que a veces no tenemos muy en cuenta, que está bueno ver para saber cómo se trabaja de otra manera y para articular con esas otras maneras. Gracias. También, bueno, justificarlo obviamente desde el diseño curricular, ¿no? ¿En dónde encontramos esta articulación, esta posible articulación y intercambiando ideas? Porque desde el área de inglés, desde el enfoque comunicativo, desde un enfoque que se llama aprendizaje de contenidos, integrado de contenidos y lenguas, ahí es donde desde inglés podemos trabajar con todas las áreas. Igual me lo cuestionaba y me lo cuestionaba, hasta que vio un poco ahí luz, ¿no? Más o menos. Seguimos en la búsqueda constante, obviamente, siempre preguntándonos, pero digo, desde ese enfoque que abarca un montón de dimensiones y en las que empezamos a encontrar puntos en común entre el programa y entre lo que podemos llevar al aula de inglés también, ¿no? A los propósitos, si vas al anterior, por eso nuestra idea es presentar una aproximación al programa, como decíamos antes, y propiciar vínculos posibles entre filosofía con la enseñanza de inglés para que el cruce de estas disciplinas enriquezca tanto a una como a la otra. Entre los destinatarios incluimos a docentes de filosofía, invitamos a docentes de inglés del nivel primario y del nivel secundario también. Ahora, bueno, entre las cuestiones que propusimos, además de que Juan nos adentre en este mundo de filosofía con niños, también lo justificamos, digamos, lo trajimos un poco. Yo me vi en la necesidad de traer un poco de teoría, de enfoques, ¿no?, que encontramos en el diseño curricular, para que también las y los docentes vayan encontrando estos vínculos posibles. Y también nos hicimos jugar un poco, ¿no? Entre las actividades que propusimos una de ellas fue que escriban 100 preguntas. Y bueno, la primera reacción fue un shock. 100, pero no vamos a poder. Bueno, en el Padlet pudieron volcar, cada docente pudo volcar esas 100 preguntas. Bueno, teníamos hoy 8, 15, no voy a llegar, pero teníamos preguntas muy divertidas en las que la propuesta era que en su semana, en el día a día, vayan cuestionándose lo que sea, cualquier cosa que sea. ¿Podemos leer? Ya. Preguntas en un minuto. La idea era proponer una posición que no siempre es la de construir preguntas. En general nosotros preguntamos, pero preguntamos para que respondan. En general hacemos preguntas cuyas respuestas conocemos, pero el hecho de ponernos en esa situación de indagar, pero además no de elegir 5 preguntas o 10 preguntas inteligentes, porque a lo mejor la filosofía, bueno, digamos, implicaría tal vez ir a buscar algún manual, implicaría pensarlo mucho, y la idea era ponernos en un lugar de escritura de cierta incomodidad, porque no estamos acostumbrados, por muchas cosas. Y el hecho de ponerse a escribir de una manera algo incómoda tal vez, y de incluso empezar diciendo, ¿por qué tengo que hacer 100 preguntas? Empiezan a aparecer preguntas de todo tipo. Preguntas ingenuas, preguntas que se hacen para cumplir, preguntas que se hacen retóricamente, preguntas que a lo mejor uno no tiene la respuesta porque la consigna invitaba a esto, a buscar preguntas de todo tipo. No hay pregunta que esté mal, es un juego que tiene algo de lúdico, pero en ese transcurrir, en ese fluir del pensamiento, como
como indican algunas técnicas también de escritura automática, de escritura inconsciente, empiezan a aparecer preguntas de otro tipo. Porque cuando uno deja ir al pensamiento, uno no maneja de todo lo que ocurre. Y aparecen preguntas que uno no quiere, preguntas a veces peligrosas, preguntas que son ingenuas pero que no saben por qué, preguntas que uno no quiere hacerse, y como dijeron las compañeras, profesoras de inglés, maestras de inglés, preguntas cansadas, preguntas aburridas, preguntas enojadas, preguntas interesantes, preguntas que no esperaban. Y bueno, eso implica de alguna manera corrernos de la experiencia más tradicional que tenemos en el aula y en la vida en general. Uno no anda haciéndose 100 preguntas, ni siquiera de una semana para la otra. Pero leemos algunos. Bueno, surgieron preguntas en inglés y en español. ¿Por qué elegí ser docente? ¿Por qué hacer 100 preguntas? ¿A quién se le ocurrió? ¿Llegaré a cumplir la consigna? ¿Tienen alma los animales? ¿Hay otras formas de ser adolescente? ¿Por qué dejamos de jugar? Bueno, hay un montón, pero lo que quiero decir, quiero llegar a esto también, respecto a lo que decías, el posicionamiento, y la idea es que también vayan, se sientan, puedan transmitir ese posicionamiento, digamos, ¿no? Dentro del aula, lo puedan llevar habiendo estado en ese posicionamiento. Y hacia el final nos queda todavía el último encuentro con las y los docentes, porque tenemos masculinos y femeninos. Bueno, que lleven estos planes de discusión que pueden ser abordados tanto en el nivel primario y en el nivel secundario desde el área de inglés, ¿no? Insisto con esto porque fue algo que discutimos mucho con Juan, pero cómo y desde qué punto, y bueno, justamente trayendo el programa y algo de la metodología, llevarla al aula de inglés. ¿Qué nos queda? Bueno, ya estamos. Gracias. Vamos a viajar a Europa, a dónde vamos a ir, al Machu Picchu. Es decir, recorridos habituales por el continente americano, por el continente europeo, también por los Estados Unidos, pero a la profesora, a partir, esto lo expresa ella, a partir de su formación aquí en el Instituto 1, donde nos encontramos hoy, a partir de la influencia de determinados profesores como Liliana Martínez, de Geografía, de aquí del Instituto, pero también a través de los cursos de capacitación de los que había participado en las aulas de historia justamente, y habíamos trabajado mucho sobre estos contenidos, se le despertó la idea de poder proponer en esa escuela incorporar el continente africano para poder desarrollar estos recorridos turísticos. Las autoridades de la escuela, a quien también tengo que agradecer, a la directora, vicedirectora, que nos recibieron muy pero muy bien, y también formaron parte del aula, digamos, de capacitación, desconocían por completo el continente africano, al igual que en general lo desconocemos todos, porque nuestra formación docente, desde las distintas áreas de conocimiento, son contenidos que no están incorporados en demasía en los diseños curriculares. Si hablo de geografía o de historia, son muy pocos los contenidos que están vinculados a este continente. Eso por un lado, y por el otro lado, toda la serie de prejuicios que producto del proceso de colonización circulan socialmente en relación a África como un país, no como un continente por un lado, pero también en relación a su población. Si buscamos en internet, que es una de las actividades que hemos realizado entonces con los profesores, los directivos, los estudiantes, porque tuvimos posibilidad de ingresar al aula y trabajar junto con la docente y junto con la vicedirectora en el aula con los estudiantes, lo que vamos a encontrar si ponemos África en el buscador es pobreza, hambre, analfabetismo, etcétera, etcétera, todas valoraciones entonces que tienen que ver con contornos negativos, producto, como decía, del proceso de colonización. Es entonces, otra de las cuestiones era
la siguiente, porque en quinto año de geografía se enseña geografía argentina. Entonces había un desafío interesante para enriquecer ese diseño curricular, los contenidos de ese diseño curricular de quinto, pudiendo generar relaciones entonces entre el continente africano y el continente americano en términos geográficos, culturales y también entonces la Argentina. Ese es un poco el marco en el que se da esta... ¿Podemos ir a la anterior? ¿Me mostrás la anterior? Ahí vamos. Entonces, no, la siguiente, por favor. Entonces, la intervención se realiza durante 6 encuentros. Hubo 5 encuentros en los que trabajamos allí en la escuela, con la profesora, con los directivos. Se fueron sumando también otros profesores de otras áreas que se vieron impactados por las conversaciones que manteníamos en la sala de profesores, que es a donde se dio esta mesa de acompañamiento. Y lo que les decía es que es un gran desafío porque es una escuela católica y el proceso de colonización de nuestro continente está justamente teñido de esa formación cultural religiosa que ha dejado unas marcas muy pero muy profundas en la conformación de todas nuestras sociedades. De manera tal, el desafío era cómo plantear cuestiones vinculadas a la trata esclavista, por ejemplo, y contar a partir de las investigaciones realizadas, porque ahora les voy a contar quiénes son las instituciones que participamos de esta mesa de acompañamiento, que los jesuitas, por ejemplo, fueron los mayores esclavistas en el continente americano, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo iba a ser tomado? Por eso estoy hablando de si existen entre África y América, producto de la trata esclavista. Y entonces los estudiantes tuvieron ocasión también de leer de primera mano relatos de esclavizados, relatos de tratantes de esclavos, leyes de Indias, donde se regulaba la vida de todas estas personas, y pudieron ir viendo cómo se fueron construyendo estereotipos en relación a África, a los africanos y a su diáspora también en América, ¿verdad? Y también ir replanteándoselos, ¿sí? Ir deconstruyendo a la vez de reflexionar sobre ellos. Y del tercero al quinto encuentro fuimos armando entre todos recorridos turísticos que elegimos hacerlo no por países, sino por culturas. Y entonces trabajamos las grandes áreas culturales del continente africano, el África Yoruba, el África Bantú, el África islamizada, es decir, la zona del norte, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces trabajamos con muchos recursos informáticos, Google Maps, por ejemplo, Google Earth, para poder ir armando también esas rutas y esos recorridos e ir investigando a la vez, porque esto generó todo un proceso de investigación, ir investigando sobre los hitos, las esculturas, los museos, los lugares que podían visitarse a lo largo de todo ese recorrido. Antes, déjame un momentito antes. Ahí tenemos entonces en las imágenes algunas de las propuestas que generaron los estudiantes en esta mesa de acompañamiento, incorporando otras áreas de conocimiento, porque también lo que se planteó es, estas ideas de la ciencia positivista, ¿no? Cómo fueron puestas en tensión a lo largo de todo el recorrido, desde la filosofía también, desde la literatura, porque también trabajamos con materiales originarios de la cultura yoruba y bantú. En cuanto a los estudiantes, fue una explosión de cabezas, ¿no? Y sobre todo de revisar sus prácticas discriminatorias, porque ayudó en términos también de la educación sexual integral, repensar esta cuestión del racismo estructural, del bullying que aparece frecuentemente en las escuelas, porque la primera, ante un inconveniente, lo primero que se dicen los jóvenes es negro, decimos nosotros con distintos apellidos, ¿no?
pero en definitiva la palabra negro aparece ahí como discriminatoria, y desde el punto de vista de la docente, la apropiación de toda una serie de herramientas como para repensar esas lógicas geográficas en términos de la presentación simplemente desde el espacio físico, ¿verdad? Y desde las autoridades, bueno, esta invitación entonces a continuar el año que viene con el trabajo. Muchísimas gracias. A nivel inicial, se llama Sala Multiedad de 2 y 3 años en los jardines de infantes, específicamente en el distrito de Lanús, para ambas gestiones, en el marco de la educación inclusiva. ¿Cómo se genera esta mesa? Un 28 de febrero se jubilaba una de las inspectoras de DIEGEP y todas las inspectoras de ambas gestiones del distrito fueron a despedirla. Yo fui convocada también, invitada, y ahí expresaron su preocupación porque por primera vez en el distrito se organizaba, por una cuestión de matrícula, una sala multiedad de 2 y 3 años. Y estaban muy preocupadas por lo que iba a acontecer, porque no tenían encuadres en los cuales podría anclar alguna de las propuestas de la enseñanza, específicamente sala de 2 y 3. Cuando terminó ese encuentro social, me comuniqué con mi compañera y coordinadora, Analía Quiroz, y le dije, esta es una preocupación del distrito, supusimos que también era de la región, pero solo de Lanús y de Avellaneda, porque en Lomas de Zamora no se posibilitó la organización de salas de 2 y de 3. ¿Sí? La provincia está en estos momentos, la dirección de nivel inicial, está en estos momentos revisando el diseño curricular del jardín maternal. Por lo tanto, no había ningún documento que expresara cómo pensar esta organización, que tiene de base la poca matrícula de niños en el nivel inicial, en ambas gestiones. Por lo tanto, nosotras trabajamos primeramente con las inspectoras de educación inicial de gestión estatal. En marzo, cuando hicimos una primera reunión de formadoras de nivel inicial con directores del CIE, le planteamos junto a Analía esta posible mesa de acompañamiento y por supuesto aceptaron y nos conectamos a través del CIE. En mi caso fue Lanús, Analía lo tomó en Avellaneda, acompañadas por formadoras de educación especial, porque teniendo en clave la idea de la educación inclusiva no podíamos dejar afuera esta mirada. Organizamos el primer encuentro y ahí tenemos las mesas que están constituidas por 4 encuentros de abril a julio. Hicimos con gestión estatal 13 jardines de infantes, que eran los que en el distrito tenían la propuesta, y en gestión privada, cuando se enteraron, bien quisieron formar parte, y realizamos las mesas de junio a octubre. Ven que dicen noviembre y octubre, porque nosotras vamos a tener próximamente un encuentro más allá de la cuarta mesa a manera de Ateneo, donde las directoras van a socializar qué estrategias de supervisión les fueron más exitosas y también las menos exitosas para modificar algunas cuestiones respecto a lo que habíamos trabajado en las mesas de acompañamiento. Como les decía, teníamos 4 mesas. La primera, la tercera y la cuarta fueron en un jardín de infantes, utilizamos PowerPoint y trabajamos algunas categorías que vamos a mencionar en un ratito. La segunda fue desarrollada en distintos tiempos, porque nos dedicamos con Gladys a visitar los 13 jardines de gestión estatal y los 8 jardines de gestión privada, acordando con los directivos el día que podíamos visitarlos para acceder a la sala multiedad y con la inspectora avisándole también, por supuesto, por si estaba interesada en acercarse. Gestión estatal, con un montón de tareas que tenían, no pudieron hacerlo, pero tuvimos la oportunidad de gestión privada ser acompañadas en todas las visitas con las inspectoras, sumando que ellas
son tres, dos de ellas eran noveles, una hace menos de un año y otra había tomado en marzo. Entonces, para ellas también era una oportunidad de enriquecimiento. ¿Cuáles fueron los propósitos que nosotros tuvimos? Acompañar territorialmente a través de la línea del CIE en la escuela, específicamente respecto a las decisiones que se tomaban para la organización de la sala multiedad de 2 y 3. Debo confesar que en ese febrero, cuando hablaban de la sala de 2 y 3, me enojé mucho porque me paré desde la pedagogía de la carencia, todo lo que esa sala no tenía. Como formadora no podía permitirme quedarme en la pedagogía de la carencia, porque si ofrecíamos una mesa de acompañamiento teníamos que ofrecer algo más. No había documento de la dirección de nivel inicial específico, por lo tanto, la primera tarea fue un buceo en la hermosa biblioteca virtual que tiene el ABC, y dije, en principio, que se lo compartí con Analía, ¿cuál es el nivel o modalidad que tiene algo similar? Y ruralidad me dio la respuesta. Por lo tanto, documentos de ruralidad, de jardín maternal, que sí ya los tenía leídos, y fundamentalmente paradas en el apartado de educación inclusiva y los pilares de la didáctica del nivel inicial, hicieron que pudiéramos llevar estas mesas que fueron sumamente enriquecedoras. Por supuesto, trabajos de análisis y demás. Nosotros, cuando visitábamos los jardines, teníamos una oportunidad de ver más concretamente aquello que las directoras expresaban en las mesas de acompañamiento. Y por supuesto pusimos en valor los saberes que tiene el director, los saberes que tiene el docente, una mirada más amplia respecto a la educación inclusiva y volver a retomar los pilares de la didáctica. No sé si pasaste la diapositiva que tiene que ver con... Adelanta, por favor. La anterior. Estas son las categorías que nosotros trabajamos en el primero, tercer y cuarto encuentro de las mesas, pero traccionaban constantemente en la segunda. Conocimientos equivalentes, porque lo que veíamos que era que las planificaciones eran una para sala de 2 y otra con el diseño de jardín, y no podía la maestra hacer 2 planificaciones, era ilógico. Trabajamos con esta categoría de conocimientos equivalentes, justicia curricular, porque también vimos que se trabajaba solo con el diseño de jardín infante, sala de 3, y así hubiese un solo niño de 2 en ese grupo, se estaba incurriendo en una vulnerabilidad. Por eso esta es otra de las categorías. Educación inclusiva, la documentación y el apartado en el diseño, y los pilares de la didáctica. En la primera mesa trabajamos la categoría de tiempo, 2 horas duraba cada encuentro, y con algunas estrategias de trabajo que Gladys seguramente va a mencionar. En el segundo, las visitas. En el tercero, el espacio entendido como ambiente alfabetizador y provocador cultural, el espacio de la sala, de la institución en general, de los patios. Y en el último trabajamos agrupamiento, la famosa multipropuesta, que era lo que era, que no era, y por supuesto juego. En los 3 encuentros trabajamos y construimos criterios de enseñanza y de supervisión. Hicimos una evaluación con los inspectores, y ahí les dijimos, bueno, pero realmente impacta. Por eso ahora la próxima semana para gestión estatal y a principios de diciembre para gestión privada van a socializar las estrategias de intervención. Por eso ven ustedes la publicación en PADER de tanto gestión estatal y gestión privada, donde les acercábamos la información. ¿Seguí? Y mi compañera les va a comentar qué sucedía en esos encuentros, especialmente en las visitas. Nosotros queremos resaltar la posibilidad de haber ido a las escuelas, de haberlas visitado. Y la experiencia ha sido riquísima. Por un lado, en cuanto a la apertura, los inspectores habilitando, pero además, cómo el director nos esperaba. Para asombro nuestro, un día estábamos con la directora y una docente golpea la puerta y dice: ¿les puedo hacer una consulta? Nos quedamos todos mirando a quién iba la consulta. La consulta era para nosotros.
lo cual descubrimos que no solo estábamos trabajando en una situación de confianza, sino en un clima de real confianza. Los inspectores, los directores transmitían a sus docentes lo que se había trabajado en los encuentros 1, 3 y 4. Y en el 2 lo poníamos en juego. Así que desde la inclusión, yo puedo decir, desde la inclusión lo que quiero decir es que la experiencia de trabajar nivel y modalidad ha sido muy buena. Para mí, un espacio de aprendizaje. Esta experiencia para trabajarlas dentro de nuestras escuelas especiales. Así que yo no menos que agradecerle a Cristina y a Andrea, que fue la ideóloga de esta mesa. Así que bueno, muchas gracias. Con Claudia y aquí quien habla, sí, fuimos convocadas para trabajar el programa de fortalecimiento en el área de matemáticas, ¿sí? Y lo que queremos hacer es presentar la estructura que tuvo variantes con prácticas de lenguaje, así que lo que queremos hacer es contarles un poco lo que estuvimos haciendo y cómo va a seguir el programa. ¿Sí? Algunos ya conocen el programa, pero la región 2 tuvo cierta particularidad, ¿sí? Porque cada una estuvo convocada a trabajar con una escuela, en cada distrito había una escuela convocada, y como la verdad trabajamos siempre en equipo, decidimos trabajar las dos en forma conjunta en las tres escuelas. Con lo cual eso llevó a un cierre distinto al que tenía el programa, porque va a ser un cierre conjunto entre las tres escuelas, ¿sí? Entonces, el encuentro, ¿sí? Con cada escuela estaba programado después de las vacaciones, 4 encuentros, ¿sí? Que se acordaron con los docentes del área de matemática. Estaban convocados todos los docentes de la escuela, lo cual fue cierto debate antes de organizar el programa, ya que la implementación iba a ser en ciclo básico. Entonces, ¿por qué estaban convocados todos los docentes? ¿Sí? Entonces, se habló con los docentes y la verdad que el trabajo fue en forma conjunta y colaboraron todos los docentes. Entonces, se acordaron 4 encuentros donde se iba a trabajar el inicio en el álgebra, por eso el ciclo básico. Y la idea era, en cada uno de estos encuentros, diseñar y trabajar una secuencia de 3 o 4 o 5 actividades que iniciaran en el álgebra, con la intención de correr a los docentes del trabajo tradicional, que capaz también pasa en prácticas de lenguaje, quizás las prácticas más tradicionales en álgebra, quizás si uno toma una bibliografía, un libro de hace un par de años muy atrás, la primera actividad, como decimos nosotros, siempre la primera actividad era traducir el lenguaje simbólico, ¿no? Entonces el doble de un número, el siguiente de un número, y así empezaban álgebra, generalmente en los libros hace un par de años. Entonces nosotros decimos, es como si alguien empezara a estudiar chino y la primera actividad es traducir en chino, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces la propuesta era, en el primer encuentro, acordar quién iba a implementar, pero igualmente quién iba a implementar todos los docentes que trabajaban en la selección del contenido, del año y del recorte, ya sea en iniciación del álgebra. Y lo que se hizo en el primer encuentro, además, es trabajar con el material que había disponible en la escuela, ¿sí? Con los libros que estaban en la biblioteca. Y ahí un poco el trabajo con los docentes fue, quizás algunos decían, esto en mi aula no se puede hacer, ¿sí? Y esto no. Bueno, entonces eso es lo que se fue trabajando en el segundo y en el tercer encuentro, ¿sí? A ver, ¿se escucha bien ahí? Bueno, la realidad es que lo más jugoso es el dispositivo en cuanto al fortalecimiento que se estaba haciendo en toda la provincia a la vez.
del área de matemática, lo más jugoso fue el trabajo institucional, ¿no? Y los docentes y las docentes valoraron mucho el espacio en servicio. Había escuelas en donde no se conocían, ¿no? El grupo de docentes. Si bien al comienzo, como decía Moni, costó, en alguna escuela no entendían esto de que no les tocaba ir y tenían que ir igual porque iba a estar publicitado, digamos, el día. Al principio en algunas escuelas medio que la remamos en cemento secado rápido, pero bueno, después se fue trabajando desde este lugar, desde el institucional, desde el trabajo colaborativo, desde poder pensar colectivamente como docentes del área, ¿no? Que esto de la clase de matemática, democratizar la clase de matemática, que haya debate, que el estudiante sea productor de conocimiento, desmitificar esta idea de la matemática como que está destinada a cierto grupo de gente brillante que no lo es. Entonces, trabajando desde ese lugar, las conclusiones, primero, bueno, el cuarto encuentro también es súper relevante que se pueda hacer a nivel regional, porque de esta forma vamos a tejer como red con otras escuelas de la región, que no, o sea, los docentes y las docentes que trabajan en estas escuelas elegidas van a poder tejer red con otras escuelas de la región. O sea que este trabajo de haber podido coordinar las dos, todos los encuentros y haber trabajado juntas, como lo hacemos en general, fue muy jugoso, muy enriquecedor. Y los docentes y las docentes realmente agradecieron muchísimo este dispositivo de servicio, o sea, consideraron que trabajar como colectivo docente del área fue muy enriquecedor. Insisto que algunos y algunas no se conocían, valoraron el espacio, y además también pusimos en relevancia esta cuestión del trabajo de la práctica docente desde el aula de matemáticas, ¿no? ¿Qué clase de matemática queremos en nuestras aulas, ¿no? En toda la provincia de Buenos Aires? Y por supuesto también, en algunos casos, incluso en una de las escuelas, el docente dijo: me siento como que estoy, cuando trabajaba con el equipo del profesorado, ¿no? O sea, como me siento como que estoy recuperando esta posibilidad de generar conocimiento didáctico, ¿no? Es decir, esta posibilidad de seguir pensando y seguir formándonos, ¿no? Que esa es la idea del dispositivo desde la dirección de formación docente permanente y desde la dirección del nivel. Así que bueno, eso fue lo que pudimos trabajar y bueno, gracias por escucharnos. Cuestiones que estábamos viendo en nuestros talleres, somos generalistas de nivel secundario, Marcela Campaño, Cristina Crespo, y que observábamos que venían muchos profesores noveles que no estaban en funciones en las instituciones educativas. Por lo tanto, la forma de acceder al régimen académico no era actualizado, no era quizá la forma habitual en que podrían acercarse. De esta manera, trabajando con los directores del CIE, decidimos acercarnos a los institutos de formación docente, específicamente de Avellaneda y de Lanús. ¿Qué sucedía? En agosto tomaba cargo el inspector Javier Méndez, uno de los primeros inspectores después de tanto tiempo, y él tuvo que acomodarse a su gestión. Nosotros ahí estuvimos en contacto con el inspector y pudimos organizar estas mesas de acompañamiento pedagógico didáctico, que nos pidió él que fueran en octubre, primera y segunda semana únicamente, por eso no pudimos ir a otras instituciones, porque los estudiantes están atravesando casualmente en la segunda parte de octubre un tema con sus mesas, están concluyendo. Por lo tanto, teníamos que aprovechar esas 2 semanas y en una maratón recorrimos los institutos que vieron hace un ratito, que tienen que ver con el 1, el 100 y el 101 de Avellaneda y el 11 de Lanús. Teníamos un propósito general, que era el de acompañar territorialmente con la línea del CIE en las escuelas a nuestra acción como formadores y lograr una articulación, en este caso con un universo, los estudiantes de 4º año de los institutos de formación docente. La idea, en realidad, era enfatizar la centralidad de la enseñanza en el marco de la actualización del régimen académico, como propósito general.
Tuvimos propósitos específicos, por supuesto. Teníamos que difundir el régimen académico, la actualización, pero nosotros poníamos énfasis especialmente en la intensificación y profundización de la enseñanza relacionado con, y el estudio relacionado con el rol del docente cuando tenía que atravesar los meses donde no está el periodo de intensificación solamente. Lo que pasaba en los meses del centro del desarrollo de la propuesta. Porque pensamos que con una mejor enseñanza y una evaluación formativa pertinente se podría acompañar la construcción de los conocimientos de los estudiantes antes de que llegaran muchos al periodo de intensificación. Pensamos que poner el acento en la enseñanza durante los otros meses era algo que teníamos que poner en discusión. Generábamos, por supuesto, como otro de los objetivos, la reflexión y el análisis de las propuestas que veían los estudiantes de cuarto que se estaban desarrollando en las instituciones cuando ellos estaban haciendo las prácticas y ponerlo en tensión con la actualización del régimen académico. Tuvimos los objetivos específicos para los estudiantes: asumir el futuro del rol del profesor y pensar la responsabilidad que tenían en la centralidad de la enseñanza, como dije anteriormente. Por supuesto, también participar de espacios de intercambio de experiencia y fundamentalmente conocer las acciones que realiza el CIE y poder interpretar y comprender que la formación docente permanente es una constante en quien desee trabajar en la provincia de Buenos Aires. Cuando tuvimos, estos son los documentos, por supuesto, que todos conocen, cuando tuvimos la oportunidad de concluir con las mesas de acompañamiento pedagógico-didáctico, tuvimos una instancia de evaluación con el inspector y, por supuesto, fue altamente valorada. Lo que nosotros mostramos ahora son algunas fotos y algunas nubes, y mi compañera Marcela va a comentar la experiencia con los estudiantes. Hola, buenas tardes. Bueno, para contarles un poco cómo lo desarrollamos. Como bien lo comentó mi compañera Cristina, teníamos poco tiempo, los estudiantes estaban atravesando el cierre en este periodo en los institutos de formación docente. Entonces es una propuesta que se inicia este año con miras a continuar el año que viene y también incluir a Lomas, porque nos quedó pendiente Lomas. Entonces, es poder incluir a todos los institutos de formación docente. Fuimos a encuentros, nos coordinamos con mi compañera y fuimos a encuentros en cada uno de los institutos, un encuentro pensado en 2 horas, mostrando primero a través de un PowerPoint el régimen académico, planteándonos y centrándonos específicamente en el anexo 1, 2 y 5. Y para también hacer hincapié en esto de la centralidad de la enseñanza y profundizar los documentos de intensificación de la enseñanza y profundización del estudio. Surgieron muchas inquietudes, muchas dudas. Fue, la verdad, que tuvo muy buena repercusión. Lo consideraron un encuentro muy valioso, donde generó muchísimas reflexiones. También nos comentaron que para eso fue útil, les dio muchísimas herramientas. Tuvimos también respuestas de los profesores que participaron en los encuentros con los estudiantes. Les pareció pertinente, dado que hay estudiantes. También en la convocatoria terminó siendo un poquitito más abierta, ¿no? Porque en un inicio convocamos a los estudiantes de cuarto, pero pudieron participar algunos también de tercero, pensando en que tenían, según un mayor porcentaje de materias aprobadas, ya estaban ejerciendo algunos en las escuelas secundarias. Entonces, bueno, la verdad que nos agradecieron mucho estas intervenciones. Cerramos el encuentro con, además de una reflexión y en los momentos que pudimos en algunos realizar una actividad a cabo, también cerramos con una nube de palabras para que expresen lo que fue
para ellos lo que significó este encuentro. Y bueno, nos dejó el hecho de seguir trabajándolo en profundidad y retomarlo el año que viene, desde principio de año, sin que nos agarre a fin de año. Así que bueno, muchas gracias. Con las inspectoras y empezamos a trabajar con todas las directoras. Perdón. ¿No nada de lo que dije? Sí. Venimos con esta experiencia desde el año pasado con todas las directoras de los jardines del distrito de Lanús. Armamos 3 grupos, los compañeros no son los mismos, estaba Miguel y Ani. El eje de las mesas fue el juego, y este año, en mi caso, en el área de matemática, decidimos trabajar mediciones, en particular peso, porque fue una necesidad que expresaban las docentes en de matemáticas. Bueno, empezamos recuperando las propuestas sobre mediciones que se estaban dando en las salas. En una primera mirada, desde la crítica constructiva, digamos, y con los lentes de la ESI, les decía yo a las docentes, porque las propuestas que traían y contaban, las directoras, eran sobre medir a los chicos, ya sea desde el peso o la altura. Y después, bueno, había propuestas de longitud y capacidad, pero reflexionamos mucho acerca del sentido de pesar y medir a los chicos, ¿no? Como un primer acercamiento a qué propone la ESI y qué se propone desde el diseño, ¿no? ¿Por qué desde la matemática nosotros vamos a pesar y a medir a los chicos? O sea, yo siempre les digo, nunca voy a decir eso está mal, pero hay cosas que digo, bueno, esto no va. No va porque había una de las docentes en uno de los talleres el año pasado, contó que tenía una caja matemática en donde había una balanza, y una nena se acerca, la mamá, que una nena había dejado de comer porque se veía. Entonces, una de las primeras cuestiones que charlamos fue. Y después, el sentido de las propuestas de, bueno, les presentamos, como decía la compañera, esto de explicar. Le explico qué es una balanza, qué tienen que hacer, le explico y no dejo que los chicos exploren, no propongo actividades que hagan que los pongan en situación de actividad matemática. Entonces, en un segundo encuentro, o en el primero, no recuerdo bien, las puse a las directoras en situación de actividad matemática. Para después reflexionar, ir al diseño, leímos el diseño juntas, leímos bibliografía, después trajeron propuestas, las propuestas de las docentes, analizaron propuestas y empezaron en el segundo encuentro a generar un dispositivo de intervención general y que después cada una iba, digamos, a llevarlo a la realidad de su institución. El dispositivo, una de las líneas que me acuerdo era generar un drive, llevar el material que habíamos trabajado en los encuentros. Ya tengo que pasar. Bueno, en definitiva hicieron que las docentes armaran el material, que ellas se dieron cuenta que era muy importante tener con anterioridad preparado el material. No es que voy y peso objetos de la sala y ya está, ya terminó. Y bueno, armaron el dispositivo, hicieron que las maestras armaran el material, probaron el material, visaron las planificaciones, trajeron fotos y bueno, estamos en esa última parte que es llevarlo a la sala. Bueno, buen día, buenas tardes, colegas. Bueno, en esta ronda de directoras que se iban rotando de grupos de tres grupos de directoras, uno por cada formadora, yo estuve trabajando en ambiente natural y social, el abordaje del bloque cielo. El bloque cielo es un bloque que se incorporó en el diseño 2022, que estaba ausente en el diseño 2008 y en el diseño 2018. Entonces,
El problema era cómo abordar cielo, cómo enseñar cielo en el nivel inicial. Y justamente lo que nos preguntamos era cuál es el sentido de mirar el cielo y cómo nos enseñaron el cielo. Eso es lo que conversábamos con las directoras. Nos enseñaron el cielo con modelos teóricos, nos enseñaron el cielo pensando en causas, ¿sí? Nos enseñaron en general, ¿no? Explicaciones causales. ¿Qué hacemos en el nivel inicial? ¿Cómo incorporamos este bloque de contenidos desde el enfoque del nivel? El primer problema era que hay conceptos que son muy complejos para el nivel, entonces no tomamos esos conceptos, sino que vamos a tomar, esas son las conclusiones a las que se llegaron en los intercambios, justamente mirar el cielo desde la tierra. Esta es la propuesta del enfoque del nivel inicial, mirar el cielo desde la tierra. Entonces empieza a haber realmente una serie, bueno, hay debates acerca de cómo mirar el cielo, y entre las directoras aparecía la idea de jugar a los astronautas, de hacer la maqueta, ¿no? Aparecía lo que nos enseñaron. Y la idea no, la idea es observar. La observación a ojo desnudo es la principal orientación a la que estuvimos trabajando, vinculada con lo que se señala desde la didáctica de la astronomía. Volver a conectarnos con el cielo, ¿sí? Volvernos a conectar con el cielo, y acá hay una producción de uno de los nenes, que justamente aparece, ¿no? La mirada desde la tierra, desde mi jardín. ¿Qué es lo que yo veo desde mi jardín? Veo el astro, veo ese cielo de día, ¿sí? Son conceptos que se trabajan en el diseño, ¿no? El cielo diurno, el cielo nocturno, las presencias, y algo muy notable que acá aparece en el dibujo, bueno, la bandera argentina, por supuesto, pero por acá tenemos un planeta, ¿no? Él lo pudo distinguir por encima de ese cielo que ve. Entonces también la curiosidad es bienvenida y el asombro es bienvenido. Y no es que dejamos de hablar de planetas. Podemos saber de planetas, pero no desde la mirada teórica propia de otros niveles. Entonces la verdad que los intercambios fueron muy interesantes y llegaron a este irrenunciable, ¿no? La observación a ojo desnudo es lo que vamos a proponer, volvernos a conectar con el cielo, infancias y todos nosotros, ¿no? Tanta pantalla y tanto estar adentro, perdimos la conexión con el ambiente natural, ¿no? Entonces esta es la propuesta, volver a mirar. El enfoque es descriptivo, ¿sí? Nunca causal, porque hay explicaciones que no son para el nivel, ¿sí? Y la última, que es la transversalidad de la ESI, de la educación ambiental integral y la educación intercultural también. Y acá es una propuesta que se hizo de la leyenda del Mañí, que es una leyenda del grupo Mocoí, sobre la cosmovisión de los pueblos originarios sobre el cielo. Y este era el dibujo. Bueno, gracias. Sí. Bueno, voy a hacerlo con el micrófono. Nosotros trabajamos en prácticas del lenguaje y un tema en particular que es el que nos convocó porque, digamos, es un relevamiento que hicimos y que nos parecía absolutamente pertinente, que es qué se entiende por alfabetización. Sobre todo teniendo en cuenta que más allá de que el diseño propone desde hace muchos años el posicionamiento del constructivismo, en realidad conviven en el momento de alfabetizar distintas teorías tácita o explícitamente. Entonces la idea era ver cómo se trabaja la alfabetización en nivel inicial, pero sobre todo para que las directoras pudieran ver cómo se aplicaba esto, partiendo del nombre propio, más allá de las salitas que estuvieran supervisando, y entender el lugar del ambiente alfabetizador como un ambiente necesario para facilitar la diversidad de situaciones de lectura y escritura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sacrificar el nombre propio? No, de ninguna manera. El nombre propio es la palabra como irrenunciable para iniciar el proceso. Pero a veces había muchas situaciones que quedaba en el nombre propio. El alumno ya se apropió de su nombre, eso la cultura escrita tiene una mayor posibilidad de darse. Entonces, bueno, me gustaría que nos digas tranquilas cuál fue tu experiencia y después pasamos
el video, pero no necesitaba el micrófono, pero bueno. Vamos a ver el video que nos parece lo más importante, que es ver el territorio, a los chicos y a la maestra trabajando. Los ejes que diseñamos fue, primero el trabajo con el nombre propio, luego trabajamos saber más sobre un tema de interés y el último eje que tomamos fue la agenda lectora. En el marco encuadrado en el ambiente alfabetizador y las 4 situaciones fundamentales de enseñanza en las prácticas del lenguaje. Leer y escribir a través del maestro, leer y escribir por sí mismos en el caso de los chicos. Entonces me gustaría que ella cuente rápidamente cuál es su experiencia y después ya vemos a los chicos en acción. Bien, ¿se escucha? Sí. Bueno, de mi parte primero agradecer por haber elegido el jardín, a Norma y a todo lo que les corresponde para este proyecto. La verdad es que fue muy significativo para nosotros y para los nenes, porque también crearon un vínculo con Norma, que venía a visitarnos cada 15 días, más o menos estaba en la sala, así que, bueno, lo que pudimos hacer es, como dijo ella, trabajar los distintos ejes de la lectura y la escritura y ver los avances también que se fueron dando. La verdad es que en la sala de 3 son los primeros acercamientos a la cultura escrita que ellos tienen, pero a lo largo del año se logró diferenciar y poder reconocer cómo fueron avanzando. No solamente en la escritura, sino también en el incorporarse a lo que es la cultura escrita, la lectura, la búsqueda de información en textos, todo lo que íbamos planificando para trabajar en la sala siempre incluía algo de prácticas del lenguaje y de parte de este proyecto para ver los avances que ellos iban haciendo. La verdad es que los nenes tuvieron un trayecto muy rico, pudieron incorporar un montón de saberes y también apropiarse de esto del manejo de textos, de tener a su alcance las letras, palabras significativas para que ellos puedan tomar como referencia para avanzar en el conocimiento de la cultura escrita. Yo valoro que no solo de las propuestas que yo sugería, Carla las aplicaba, sino que potenciaba aún más con sugerencias de ella, que a mí me parece muy valioso, más allá de lo que los capacitadores propongamos, que los docentes también generen nuevas situaciones pedagógicas que quizás a nosotros no se nos ocurrieron. Entonces, escuchar estas dos voces, porque en realidad el trabajo del capacitador no tiene sentido si no estuvieran los maestros, si no estuviera el trabajo en territorio, que no quede en la teoría, sino que se pase a la práctica. Y recuperar las 2 CIEs del CIE, que es lo que nos convoca, que es lo de innovación e investigación. Entonces, justamente por eso es que hacemos esta locura de los 3 años. Yo sé que no se encuadra quizás en una mesa, me sabrán disculpar, o en un taller, pero a mí me pareció súper interesante y quienes me acompañan también, y ojalá podamos disfrutar de este. ¿Sí? Ahora sí.